Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a los medios la asistencia a esta presentación del estudio de red de itinerarios no motorizados en la provincia de Jaén. Quiero, antes de nada, presentar y agradecer a quienes me acompañan: a Arantxa Hernández, gerente de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles de España, y a Maximiliano Cuevas, jefe de la Unidad de Proyectos Técnicos de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles. Presentamos, como digo, hoy el estudio de red de itinerarios no motorizados de la provincia de Jaén, un estudio que ha promovido la Diputación Provincial y que ha realizado la Fundación de Ferrocarriles Españoles, con el objetivo de disponer de un documento consultivo para la priorización de inversiones que permitan avanzar en la mejora de la calidad ambiental de la provincia, ayudando a realizar una movilidad activa y sostenible en actividades de cicloturismo y de senderismo, y contribuyendo de forma eficaz a mitigar los efectos del cambio climático en nuestra provincia. El trabajo ha consistido en el diseño de una red de itinerarios principales, entre los que destacan los caminos naturales o vías verdes y la red de líneas de ferrocarriles abandonadas para su uso ciclista y senderista en la provincia de Jaén, complementado todo ello con una red de itinerarios secundarios. Se han definido 5 itinerarios principales a lo largo del recorrido que tienen como denominador común el Gran Corredor Verde de la provincia de Jaén, que pretende atravesar nuestra provincia de nordeste a suroeste. Estos ejes suman un total de 1.100 kilómetros y atraviesan o recorren 61 municipios de nuestra provincia, con un coste, que ahora después lo detallaremos, un coste de poner en uso esos 5 ejes prioritarios de aproximadamente 24 millones de euros. Una cantidad que, como comprenderán, es inasumible a corto plazo, pero sí que es cierto que queremos que esté este estudio, esta red de itinerarios, disponible y cuantificada con sus prioridades, para que desde las diferentes administraciones a medio y largo plazo se puedan acometer esta infraestructura. Unas administraciones, como ya lo está haciendo desde hace 20 años la Diputación Provincial de Jaén, que fue consciente de la importancia que tenían por aquellos entonces los caminos naturales y vías verdes, que lo está haciendo el Ministerio de Agricultura, el Gobierno de España, que lo está haciendo la Fundación de Ferrocarriles, y que esperemos que en breve también la Junta de Andalucía vea y sea consciente de la importancia que tiene para el territorio recuperar estos antiguos trazados, recuperar estos itinerarios no motorizados, puesto que suponen no solo una infraestructura deportiva, una infraestructura medioambiental, sino que también generan riqueza y empleo en nuestros municipios. Una guía que necesita ser desarrollada para cada uno de los tramos, para cada uno de los proyectos, pero que nos permite, como digo, tener una visión amplia de lo que queremos para la provincia de Jaén, y a partir de ahí ir realizando esas diferentes actuaciones. Un estudio que lo tenemos hoy aquí, que ahora después nos lo detallarán, y que se le va a remitir a esos 61 ayuntamientos por los que discurre y a las administraciones competentes, para que puedan, como digo, ir planificando las diferentes actuaciones, como son el Ministerio en el Gobierno de España y, por supuesto, la Junta de Andalucía, como digo, para que se sume a ese trabajo que ya viene realizando el Gobierno de España y la Diputación Provincial, y sean también una administración que colabore y que ejecute esas actuaciones en el territorio. Una red de itinerarios que tiene como principal itinerario el Gran Corredor Verde, con una longitud de aproximadamente 300 kilómetros, en el que ya venimos trabajando desde la Diputación y del Gobierno de España, poniendo diferentes tramos en uso, como son el trazado de la vía verde Camino Natural del Aceite, el Camino Natural de Segura o Camino Natural de Guadalimar.
Una red, que además, un gran corredor verde que además permite unir la provincia de Jaén con otras provincias, enlazando itinerarios de largo recorrido, no solo ya interprovinciales, sino también entre regiones. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el itinerario 1 se corresponde con ese gran corredor verde de la provincia de Jaén, que, como digo, enlaza con las provincias de Albacete y de Córdoba de nordeste a suroeste. En total serán 446 kilómetros continuos los que, una vez que se construya ese gran corredor verde, podrán estar disponibles para el uso en cicloturismo o senderista. Este gran corredor verde, este itinerario 1, atraviesa 29 municipios. El segundo itinerario, de esos 5 itinerarios principales que les comentaba que se han desarrollado en este estudio, es el eje este, con 186 kilómetros, que atraviesa el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y que enlaza con Granada. Comparte parte de su trazado con el gran corredor verde y transcurre por carreteras y caminos que unen las poblaciones de Cazorla, Quesada y Pozo Alcón. El itinerario 3, el eje central, con 198 kilómetros, conecta también con la provincia de Granada, atravesando Sierra Mágina y discurriendo por 19 municipios. El itinerario número 4, de 154 kilómetros, constituye el eje oeste, partiendo desde el Parque Natural de la Sierra de Andújar, enlazando con la provincia de Ciudad Real por el noroeste de la provincia y llega hasta la capital, hasta Jaén, donde se une con el camino natural Vía Verde del Aceite, atravesando 8 municipios este cuarto itinerario. Y finalmente el itinerario número 5, o eje transversal, con casi 250 kilómetros, tiene su inicio en el municipio de Pozo Alcón, en el límite con la provincia de Granada, y atraviesa el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, para después dirigirse a 2 ciudades patrimonio de la humanidad, como son Úbeda y Baeza, pasar por el Valle del Guadalquivir y finalizar en la provincia de Córdoba. Este quinto itinerario atraviesa 21 municipios de nuestra provincia. Para el diseño de estos ejes principales se han utilizado como elementos de unión tramos de diferentes viales, de diferentes tipologías, como puedan ser caminos naturales, ferrocarriles abandonados, senderos de gran recorrido, vías pecuarias, caminos rurales, carreteras y otros ejes viarios. Pero eso sí, que cumplen con unas características mínimas que lo hacen aptos para el uso de ciclistas y senderistas, como son el tipo de firme, el desnivel que presentan o el tráfico que soportan, entre otros. Además, como les decía al principio, de estos 5 ejes prioritarios se han definido otros ejes secundarios formados por viales que discurren por zonas concretas de la provincia o que coinciden con otros recorridos que son susceptibles de recuperación y que, aunque no enlazan con el gran corredor verde, pero sí que vienen a complementar la oferta de estos itinerarios en nuestra provincia. Se analiza además para cada eje y para cada tramo definido los tipos de intervención para su acondicionamiento como itinerario no motorizado y el coste estimado del mismo. El resultado ha sido un documento que identifica, clarifica y estima el coste de acondicionamiento de esta red de itinerarios no motorizados en la provincia de Jaén. Un documento de consulta sobre las inversiones de acondicionamiento de los ejes prioritarios para la conversión o adaptación en itinerarios no motorizados y puestos a disposición para el uso de ciclistas y peatones. Y, por supuesto, como decía, describiendo una estimación del coste que puede tener. Hemos querido que este documento, y al que felicito de verdad a la Fundación de Ferrocarriles por su elaboración, lo presentáramos
en esta semana coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una semana que, como bien saben y presentábamos hace unos días, se celebra del 16 al 22 de septiembre y en el que la Diputación Provincial de Jaén lleva ya 14 años participando y sumándose de forma activa. Tenemos una semana repleta de actividades que, como digo, es una de las políticas que de la Diputación Provincial se vienen realizando desde hace muchos años y que lo hacemos conjuntamente con los ayuntamientos y con la ciudadanía. Además, desde la Diputación de Jaén nos hacemos eco y somos conscientes que los itinerarios no motorizados, los caminos naturales o vías verdes son una demanda social por parte de la ciudadanía. Por eso, como decía, desde hace 20 años, este año se cumple el 20 aniversario del Camino Natural Vía Verde del Aceite, que lo estamos celebrando con un programa de 22 actividades que se están desarrollando de enero hasta el mes de diciembre. Como digo, somos conscientes de la demanda social que hay por este tipo de infraestructura. Por eso estamos apostando desde hace mucho tiempo por acondicionar esos caminos naturales, por acondicionar esas vías verdes. Estamos trabajando codo con el Gobierno de España para seguir aumentando esos trazados y estamos pendientes de la incorporación, como decía, de la Junta de Andalucía para que apoye también esos trazados y sean una administración más que se sume a aumentar los kilómetros de caminos naturales y vías verdes disponibles en la provincia de Jaén. Desde la Diputación, en la medida de nuestras posibilidades, trabajamos día a día con gran esfuerzo por parte del personal técnico para el mantenimiento de las vías verdes, de los caminos naturales, en las mejores condiciones posibles y además trabajamos también en la elaboración de actividades de dinamización, actividades para los usuarios de la vía, de los diferentes caminos naturales y vías verdes, unas actividades que tienen como consecuencia el que ya el año pasado, un año en el que todavía estábamos con restricciones por la pandemia, pero que solo en el Camino Natural Vía Verde del Aceite tuvimos un número de 1 millón, más de 1.059.000 usuarios que utilizaron la Vía Verde Camino Natural del Aceite, lo que nos da una media de más de 2.500 personas que, como digo, en un año todavía con restricciones utilizaron este camino natural. Por lo tanto, una apuesta de la Diputación Provincial, como les decía, como eje medioambiental, como eje natural, como eje deportivo, cultural, pero también como eje dinamizador de la economía en el territorio. Esos municipios por los que atraviesan los diferentes caminos naturales y vías verdes que mantiene y que pone a disposición la Diputación Provincial, que están generando riqueza, que están generando empleo, pues están atrayendo a visitantes, a turistas de fuera de nuestra provincia, de otras comunidades autónomas, para visitar nuestros municipios. Por lo tanto, como digo, creemos firmemente en esa infraestructura. Por eso queríamos complementarla con esta red de itinerarios no motorizados, poner este estudio a disposición de las diferentes administraciones para que lo tengamos sobre la mesa, para que podamos hacer una planificación e ir haciendo las inversiones en aquellos ejes prioritarios que se han determinado en este eje y, por lo tanto, complementar un mapa de esos itinerarios en la provincia de Jaén. Yo poco más, termino, como decía antes, agradeciendo de verdad a Maximiliano de Arantxa el trabajo exhaustivo que habéis realizado con este estudio y que sin duda va a ser de gran utilidad para los municipios, para la Diputación Provincial y para las diferentes administraciones que esperamos se sumen con inversiones a lo que planteamos en este estudio. Sin más, le paso la palabra a Arantxa Hernández, gerente de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, buenos días a todos y a todas por haber acudido a esta convocatoria, y solo puedo empezar agradeciendo a la Diputación Provincial de Jaén, Pedro, Bruno, Sonia, Sebastián, a todo el equipo, que nos hayáis invitado a la presentación de este estudio de itinerarios no motorizados en la provincia de Jaén. Estamos muy contentos de haber venido a Jaén y en tren, que es el modo más sostenible de llegar hasta aquí, especialmente en una semana como esta, que es la Semana Europea de la Movilidad. Y bueno, muy contentos de esta presentación, de este trabajo que hemos realizado pues con mucho cariño y dedicación, como lo venimos haciendo pues desde hace ya, recordaba y buscaba en los anales de la historia, desde 1995, con aquellos primeros estudios de viabilidad para la puesta en marcha de la Vía Verde de Jaén. O sea, hace casi ya más de 20 años, celebramos ahora los 20 años de este itinerario fantástico, que me atrevo a decir que es una de las vías verdes de las mejores de España y de Europa, sin riesgo a equivocarme. Y digo, pues desde ese año 95 en el que empezamos a hacer aquellos estudios técnicos para la puesta en marcha de este trazado, pues ha llovido mucho. El año que viene cumplimos el programa de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, cumple 30 años, un programa que impulsamos desde esta fundación, del sector público, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues para recuperar estas maravillosas antiguas vías de ferrocarril con toda la historia que tienen y conllevan, y con todos los valores que aportan hoy en día a la ciudadanía con su recuperación. Muy sinceramente, creo que todos estos años de colaboración que hemos tenido con la Diputación Provincial de Jaén, muy estrecha, tanto desde un punto de vista de redacción de proyectos más técnicos, como de colaboración institucional, en materia también de promoción turística y de dinamización, o a través de las redes en las que compartimos los objetivos, como la Asociación de Vías Verdes de Andalucía o la Asociación Europea de Vías Verdes, en las que ambas entidades también estamos. Yo creo que al final el valor de esa colaboración es lo que va haciendo fuerte también el que las vías verdes finalmente pues sean un recurso muy reconocido en esta provincia, que sean unos instrumentos verdaderamente válidos para la ciudadanía, que puede disfrutarlos en su diaria para esa promoción del ocio saludable, del deporte, pero que también son capaces de atraer a un turismo sostenible, un turismo que crea riqueza, que dinamiza nuevos territorios, sobre todo y especialmente en provincias de interior como este paraíso interior que es Jaén. Y ahí siempre ha estado al frente la Diputación, pero es un trabajo, es verdad, que de muchos, y con la participación también, pues como comentabas, del Gobierno central, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha invertido en la ejecución de estos trazados, con ADIF para la puesta a disposición de terrenos y estaciones, por supuesto, con todos los ayuntamientos y con el día a día de la Diputación, para que ese mantenimiento sea al final lo que hace de estas vías y de estos itinerarios algo valioso. Y yo creo que en el día de hoy es un pasito más, es un paso muy importante, porque pasamos de construir itinerarios a empezar a planificar redes de itinerarios y mallas conectadas, para que al final todos estos proyectos que de forma unilateral se han ido generando al final formen parte de algo mayor. Estas redes que demandan pues desde una movilidad más amplia, que al final uno se pueda desplazar por el territorio de una manera más sostenible, y también pensando en ese turismo de cicloturismo de larga distancia, que cada vez quiere más, que cada vez demanda más, y que bueno, la prueba es un itinerario como el Camino Natural Vía Verde del Aceite, que al ser el más largo de toda Andalucía pues es un referente. Al final es verdad que crear itinerarios de larga longitud es importante, y este proyecto, pilotando sobre un gran sueño del que venimos hablando y viendo desde hace tiempo, como es el Gran Corredor Verde de Jaén, yo creo que cada vez estamos más cerca, y que este estudio lo posiciona ahí como un eje vertebrador muy importante.
Y yo creo que bueno, son proyectos, el del estudio de itinerarios no motorizados, que están perfectamente en línea con las estrategias que actualmente están en marcha, como la estrategia estatal por la bicicleta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que va a empezar a sacar las primeras convocatorias de ayudas para la ejecución de proyectos, esperemos que muy pronto, con el programa de caminos naturales del Ministerio, que ya hemos comentado, donde uno de sus ejes estratégicos precisamente es una de las líneas de ferrocarril que están incluidas en el estudio, como es el nonato ferrocarril Baeza-Utiel, sobre el que ya hay recuperados varios tramos de camino natural Vía Verde, el Segura, el Guadalimar, algún tramo también en Linares, y iniciativas también a nivel autonómico. Es verdad que la posibilidad de que esta red pueda estar integrada en el PITMA, en el Plan de Infraestructuras y Movilidad de Andalucía, que tiene actualmente también un presupuesto de 27 millones de euros, un poquito más, para la ejecución de este tipo de infraestructuras no motorizadas, pues creo que al final habrá que hacer la búsqueda activa, ¿no?, para poder ir resolviendo la puesta en marcha de este plan. Yo no quiero robar más tiempo a la presentación de los resultados, que es verdaderamente a lo que hemos venido hoy, pero sí que es verdad que hay que seguir apostando por esta movilidad, justo en estos días que celebramos la Semana Europea de la Movilidad, una movilidad no motorizada, de emisiones cero, y tan necesario y en línea con las demandas sociales actuales y en este contexto global de cambio climático, de descarbonización de la economía y de crisis energética en el que nos hemos visto abocados en los últimos meses, ¿no? Yo creo que si infraestructuras como estas pueden aportar un granito de arena a estos grandes objetivos, ¿no?, los objetivos del desarrollo sostenible, a estos grandes retos que tenemos por delante, pues creo que si favorecen un mundo un poquito mejor, pues tenemos y debemos de trabajar por ampliar, ir construyendo esa sociedad mejor a través de, pues a veces, pequeñas cositas como estos redes de itinerarios no motorizados. Yo creo que, lógicamente, la Diputación de Jaén está completamente en línea con todo esto y, bueno, pues deseo muchísima suerte y deciros que nos tenéis a vuestro lado siempre para cualquier avance o desarrollo en esta línea. Y, bueno, ya sin más, pues termino. Gracias, Arantxa. Es verdad que siempre esa colaboración la hemos tenido y por supuesto que la vamos a tener. Pero si me permite, yo me voy a quedar con un titular antes de pasar la palabra. Hoy presentamos el itinerario no motorizado, pero que la gerente de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles, que se conoce todas las vías de España, ya he dicho que la vía verde del aceite es de las mejores de España y de Europa, yo creo que no nos has dejado un mal titular, ¿eh? No nos has dejado, el titular no es malo, además que por tu conocimiento seguro que es muy exacto. No es solo un titular, es una... Pues gracias, Arantxa, que si no lo decía, lo siento, pero no me quedaba tranquilo. Y le paso la palabra a Maximiliano Cuevas, jefe de proyectos técnicos de Vías Verdes de la Fundación Ferrocarriles, para que nos dé algunos detalles más sobre este estudio que hoy presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Diputación y a todo el equipo del área de Medio Ambiente de Diputación. Y bueno, comentaros, dar unas pinceladas un poquito más profundas del resumen tan magnífico que ha hecho Pedro sobre el estudio. Y bueno, comentaros que la idea principal, después del encargo que nos hace Diputación con este estudio, pues era realmente tener un documento, como bien se ha explicado, que fuera un documento de consulta y sobre todo pues para que tuviera una fácil lectura de alguna manera para esa toma de decisiones que tenéis que tomar de cara al futuro, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, pues empezamos a trabajar sobre el estudio y, bueno, lo primero que hicimos, bueno, pues fue, de alguna manera, consultar los documentos y los planes, por supuesto, de Jaén, por supuesto, de la Junta de Andalucía a través del Plan Andaluz de la Bicicleta y fuimos recogiendo toda la normativa, bueno, pues aplicable a este estudio que os hemos entregado, ¿no? De alguna manera empezamos con el Plan Andaluz de la Bicicleta, consultamos, como os digo, la guía de cicloturismo de Diputación de Jaén, aparte de las redes que ya teníais estudiadas desde un punto de vista turístico y, por supuesto, también consultamos la red transeuropea de vías ciclistas Eurovelo.
A partir de ahí, pues lo que sí quisimos hacer fue una identificación de toda la infraestructura que podíamos utilizar para reflejarlo en este estudio, ¿no? De toda la infraestructura que teníamos en la provincia y en principio, claro, lo que sí hemos querido es crear unos ejes basados principalmente en el eje número 1 que se ha explicado como ese gran corredor verde, pero vertebrar toda la provincia, de alguna manera, con esos otros 4 ejes añadidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como os cuento, pues hemos, caracterizado una serie de ejes basados fundamentalmente en esos potenciales, ¿no? Itinerarios que pueden ser de uso cicloturístico y peatonal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fuimos clasificando por tramos y, a su vez, por subtramos, pues esas características que ya habíamos preparado. Y luego, pues en un tercer lugar, un estudio de actuaciones a realizar sobre esas infraestructuras ya existentes, porque tenemos que partir de que estamos hablando de caminos, de carreteras, de vías verdes, de líneas de ferrocarril en desuso y demás, ¿no? Y luego, por supuesto, una estimación de costes de acondicionamiento y, finalmente, pues que fuera un documento que no fuera farragoso de consulta y se pudieran tomar esas decisiones. En definitiva, creamos este mapa que vertebra toda la provincia con esos 5 ejes que bien ha explicado Pedro. Empezamos por el itinerario 1 que va desde la provincia de Albacete y conecta con que ahora entraremos un poquito más en detalle, con la de Córdoba. Y luego, transversalmente, pues hemos el itinerario 2, que está en el este de la provincia, el eje central de color amarillo, que es el itinerario 3, el 4, en la parte oeste de la provincia, y luego un eje, digamos, longitudinal a través del Valle del Guadalquivir, que digamos que conectaba también pues, las grandes ciudades de la provincia, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, este itinerario primero, ese gran corredor, que, bueno, pues que, como bien se ha explicado aquí, va de noroeste a suroeste y nos une pues, prácticamente los grandes núcleos urbanos de la provincia, ¿no? Nos apoyamos en la línea en desuso de Baeza-Utiel y, por supuesto, a través de las vías verdes existentes que tenemos digamos, en la parte con Albacete, en la vía verde del Segura y, por supuesto, con la vía verde del Aceite en conexión con Córdoba. Y conectando, por supuesto, con la vía verde del Guadalimar y la de Linares en este gran eje. En el itinerario 2, ese tiene, pues como podéis ver, 186 kilómetros, pues nos hemos apoyado también en carreteras de escaso tráfico y por supuesto, ya tiene una orografía mucho más accidentada y nos recorre la parte este de la provincia entre Villagarrillo y Pozo Alcón, ¿no? Nos atraviesa todo el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Seguras y Las Villas y, por supuesto, pasamos por núcleos ya menos poblados donde prevalece el uso, digamos, más ciclista, ¿no? Por así decirlo. En el itinerario 3, que es ese eje central que os comentaba de color amarillo, pues tiene casi 200 kilómetros y atraviesa pues, todo el centro norte-sur de la provincia, ¿no? Uniendo Sierra Morena con Sierra Mágina, ¿no? Pasando por Linares y, por supuesto, por Jaén. Además, con el atractivo de una gran variedad de paisajes por caminos y carreteras con bajo nivel de tráfico y con esa prevalencia del uso ciclista. En el itinerario 4, que es el que hemos denominado eje oeste, es el que os he dicho antes que estaba en color azul, tiene 154 kilómetros. Ahora lo veremos también en un fichero geográfico que hemos traído también pues para que se pueda de alguna manera ver un poquito más real. Y también pues aprovecha todo el gran recorrido o parte del corredor verde, conectando finalmente también con la vía verde del Aceite. En el itinerario 5, que tiene 250 kilómetros, es el que recorre transversalmente toda la provincia y conecta Granada pasando por Pozo Alcón hasta llegar concretamente también a Villa del Río, ya conectando con Córdoba. Prácticamente va por el Valle del Guadalquivir y también con una prevalencia del uso ciclista.
Luego, como ya se ha contado también, ha contado Pedro, pues existe una red de ejes secundarios que se puede consultar perfectamente en el estudio, en el cual, bueno, pues está definido todas las vías verdes que hay, todos los trazados que hay, los senderos GR, otros caminos, etcétera. A partir de ahí, en esa tramificación que os comentaba inicialmente, pues se ha dividido por tramos y a su vez por subtramos, de tal manera que se pudiera identificar todos de un modo objetivo y poderle, digamos, presupuestar de un modo global y completo, ¿no? en esas, además de otras alternativas que también hemos estudiado, inclusive hemos desechado. Y esta era la clasificación que os comentaba inicialmente que hemos creado con esta tipología de tramos, ¿no? Inicialmente hemos puesto vías verdes como tales, aprovechando todas las que hay existentes ya y que están en uso, las líneas de ferrocarril en desuso, por supuesto, las vías pecuarias. También hemos incluido carriles bicis en las carreteras existentes, en las zonas urbanas exactamente igual. Y, por supuesto, hemos aprovechado también la red de caminos que hay en toda la provincia, donde hemos considerado también que era interesante incluirlas en estos itinerarios importantes. Por supuesto, hay otro en el número 7, hemos considerado esta tipología muy interesante también, que son vías de interés agrario que también hemos con escaso tráfico, y nos parece muy interesante poderlas incluir como vías de comunicación por ese escaso nivel de tráfico, como os digo. Luego, que pertenecen a la red de carreteras de Diputación. Luego, la red de carreteras provincial de Diputación, por supuesto, las carreteras autonómicas complementarias, las autonómicas, las del Estado, inclusive también alguna calzada romana que también hemos incluido. Los criterios de diseño que hemos utilizado pues han sido básicamente firmes en cada subtramos que hemos ido dividiendo, pues entre zahorras, tierras compactadas y asfaltos, ¿no? Luego hemos considerado que lo hemos reflejado en unas fichas también que nos parecían interesantes a la hora de consultar, que era también con firme, con ese entorno que podía considerar como urbano o rural. Y luego hemos también incluido unos perfiles también de desniveles, de pendientes, que hemos considerado bajo, medio y alto en función de los porcentajes de pendientes, ¿no? Entre 3 para abajo, 3 y 7 medio y alto a partir de 7, ¿no? Y luego hemos también incluido otra caracterización que es la demanda potencial, que puede ser la de movilidad, entorno natural y cultural, ¿no? Y luego hemos considerado, aquí sí que en esta ficha se refleja el nivel de tráfico que el umbral, mejor dicho, de tráfico que hemos incluido, que es ese IMD de 500 vehículos día. Es decir, perdón, es un IMD bajo en lo que hemos considerado pues, precisamente para aprovechamiento sobre todo de la red de carreteras de Diputación y demás, pero sí que hemos colocado que fuera ese umbral de 500 porque nos parecía un umbral de seguridad, porque inclusive en el mismo plan andaluz de la bicicleta se está fijando en un IMD de 1000 vehículos día. Con lo cual nos ha parecido que este dato era de especial relevancia, sobre todo a la hora de decidir por dónde digamos, diseñar esos ejes, ¿no? De hecho, perdón, hemos testado luego en campo precisamente esta dualidad de los 500 vehículos día, ¿no? Y hemos confirmado in situ pues, lo que habíamos analizado en gabinete, ¿no? De alguna manera consultando, por supuesto, todos los IMD de la provincia, todas las carreteras y demás. Entonces, hemos testado casi un 50%, concretamente un 45%, y hemos recorrido casi 500 kilómetros testando precisamente esa red de carreteras, sobre todo, que eran los que nos podíamos tener un poquito más de dudas, ¿no? De alguna manera. Y luego, pasando a estos criterios de diseño, hemos colocado ese tipo de intervención, ¿no? Nos hemos basado en el manual de recomendación, principalmente de la red de vías ciclistas aquí en Andalucía, editado por la Junta de Andalucía, y hemos considerado
pues varias clasificaciones. En primer lugar, hemos puesto como número 1 la ciclosenda, ¿no?, que de alguna manera recoge todas las vías verdes y todas las vías para peatones y ciclos, pero que están segregadas directamente del tráfico motorizado, ¿no?, y que principalmente discurren por espacios abiertos, por bosques y etcétera, ¿no? O sea, fundamentalmente esa es, digamos, la número 1, ¿no? Hemos considerado luego la pista bici como tal también, que puede ser segregada como vía ciclista dentro de pendientes de carreteras, en segundo lugar. En tercer lugar, hemos considerado también el carril bici protegido, por donde discurre adosado, este modelo que discurre adosado a las carreteras, y con elementos laterales de protección, ¿no? Luego, en el punto 4 hemos considerado el carril bici, el no protegido, pero sí que va, digamos, adosado a una calzada como tal, y por supuesto las aceras bici ya en las zonas urbanas. Esto es otra de las tipologías que hemos incorporado, igual que, digamos, que la ciclocalle, ¿no?, la vía compartida urbana de velocidad 30, etcétera, ¿no?, en donde coexiste el tráfico motorizado con el no motorizado, con preferencia de este último, ¿no?, sobre todo en zonas urbanas. Y luego, por supuesto, las vías compartidas interurbanas, que es donde coexiste el tráfico motorizado y el no motorizado, pero sí que es especialmente sensible, sobre todo con el comentario que os decía anteriormente de ese IMD menor de 500 vehículos al día, ¿no?, sobre todo en las vías interurbanas. Luego, en el estudio hemos reflejado también unos costes por actuación, digamos, en el cual están referidas con las intervenciones anteriores, en el cual se pueden ver, pues, los costes por kilómetro estimado, y con esta pauta de valoración económica, pues hemos luego conseguido unos presupuestos globales, que es donde realmente se puede ir a ese número gordo, entre comillas, pero es donde realmente se puede decidir. Aquí está esta tabla de los itinerarios, donde realmente en esos tramos se puede decidir qué actuación se puede sacar adelante y demás, y donde realmente se pueden tomar esas decisiones, o esas grandes decisiones, ¿no? Entonces, este monto de estos 5 itinerarios, como bien comentaba antes Pedro, suma un total de aproximadamente unos 24 millones, donde está aquí desglosado por tramos, dentro de esos itinerarios, el 1, el 2, el 3, el 4 y, por supuesto, el 5, ¿no?, en función de la actuación, como habéis podido observar en las presentaciones anteriores, ese tipo de intervención, ¿no? Luego, hemos incorporado también, pues, una señalización que sea tipo, en el cual, pues, por supuesto, la que corresponde a carreteras, pues es la del manual de carreteras, y, por supuesto, en el resto de zonas no motorizadas, pues ahí podéis ver también una muestra de la señalética que tenemos nosotros diseñada en nuestro manual del programa de vías verdes de la Fundación de los Ferrocarriles. Luego, esta presentación de todo este análisis que he intentado explicaros en estas presentaciones anteriores, lo hemos reflejado en estas fichas, ¿no? De alguna manera, hemos hecho unas fichas generales con los itinerarios, en este caso es el número 2, que viene globalmente, y luego se han ido tramificando y ya entramos en detalle de cada tramo, en las características de cada uno, en estas fichas que se van consultando, digamos, de menos a más, ¿no? Luego ya entramos en esos itinerarios, en donde ya se ven esos tramos, en donde ya viene la denominación, donde viene la clasificación, la longitud, el IMD que os comentaba, las cotas máximas de esos tramos, el desnivel que tiene, la pendiente media, y podéis ver, pues, ese perfil de pendientes estimativo también de cada tramo. Y aquí luego viene la ficha de los subtramos, que esta es bastante interesante también, porque se han dividido estos subtramos ya con longitudes determinadas, por ejemplo, como podéis ver aquí en zonas urbanas, camino, una carretera autonómica donde se va a intervenir como una vía interurbana compartida con un presupuesto estimado, etcétera. Otra vez camino, carretera autonómica, etcétera. Es decir, que tiene todo un desglose de subtramos clasificados por fichas, en donde se puede recoger, pues digamos, esas
características determinadas pues, para esa toma de decisiones. Y luego unas fichas de esos ejes secundarios que se han ido de alguna manera también incorporando al estudio porque nos parecía interesante, donde, por ejemplo, hay zonas y ejes determinados que podían ser pues, como senderos de grandes recorridos, como os comentaba, o todos los trazados de ferrocarril en desuso que hay en la provincia, inclusive las vías pecuarias o otras rutas turísticas también, como la mozárabe, etcétera, que también la hemos reflejado pues, para que quede dentro del estudio como tal. De tal manera que la conclusión como tal es un poco lo que os contaba desde el principio, que fuera un estudio de consulta, ¿no? Y que se pudiera ver ese soporte técnico con unos criterios, sobre todo de diseño homogéneo y unos costes de intervención pues, para estos itinerarios, ¿no? Y bueno, en esta presentación básicamente es un poco el estudio en resumen y sí que quería aprovechar también pues, para enseñaros este fichero geográfico que bueno, se refleja en este punto pues esos 5 ejes que como podéis ver recoge bueno, pues los ejes que hemos estado contando y por supuesto conectando las principales ciudades de la provincia, ¿no? De alguna manera, estos ficheros geográficos que también están incorporados en todo el estudio, y igual que las rutas secundarias, inclusive tenemos unas rutas también que fuimos testando también, que se pueden, aquí podéis ver también pues todo lo que fuimos viendo, esas zonas que fuimos contemplando y testando, etcétera, etcétera, y de alguna manera pues queda un poco reflejado todo el estudio y por eso quería aprovechar a enseñaros un poco este fichero en Google, que vierais estos tramos, que se ven los tramos que son, con sus características, el IMD, etcétera, etcétera. Como veis, es un trabajo que hemos hecho paralelamente, inclusive con unas tablas que también están perfectamente, a ver si termina de cargar, unas tablas que están perfectamente, aquí podéis ver todo el análisis que se ha ido haciendo de los ejes, como podéis ver hay todos los tramos, el tipo, la clasificación, las longitudes, luego esos tramos que hemos ido comentando, todas estas fichas son las que se han ido reflejando en el estudio y lo que sí que hemos intentado que fuera, pues sobre todo, un documento de fácil lectura y de fácil consulta. Y bueno, y de alguna manera, bueno, pues aquí queda un poco reflejado todo el estudio y bueno, y deciros que está a vuestra disposición y está en PDF, en todo el estudio como tal. Este tomo que nos ha presentado Pedro está en PDF y es un documento de consulta, pues como bien has comentado, pues para todos los ayuntamientos y todas las instituciones implicadas en el desarrollo de esta red de itinerarios no motorizados que esperemos que siga adelante y bueno, y sobre todo con este empuje que desde Diputación y desde hace ya muchos años se está llevando a cabo. Espero que os haya gustado un poco esta breve presentación, porque a veces es un poco complicado presentar un documento de estas características y que no sea tedioso, ¿no? Y de alguna manera por eso ha sido mostraroslo también con estos ficheros geográficos que nos parecía interesante, ¿no? Y bueno, y nada más, que estamos a vuestra disposición en todo lo que necesitéis y que bueno, que de alguna manera pues esperemos que siga, sabemos que ya estáis trabajando muy intensamente sobre todo con el eje 1, llevarlo a cabo y aprovechar efectivamente, es un eje que va a unir y atravesar toda la provincia y nos parece realmente interesantísimo. Bien, pues gracias, Maximiliano, enhorabuena, repito, por el trabajo y por esta exposición detallada que nos ha hecho del estudio. Y a ver si en breve pasamos del papel a la actuación propiamente dicha. Pues si hay alguna pregunta por parte de los medios, eso que lo ha explicado perfectamente. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.